Carly Bianco, quien tenemos en línea. ¿Estás Sí, por sí, ahí, Carly? lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Buen día. muchísimas Buenos gracias, días. Carly, por atendernos. Sabemos que los domingos es un día particular para vos, pero realmente nos parecía que, bueno, esta semana hubo una polémica respecto de por qué el gobierno nacional no atiende a la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia no solo más importante industrialmente y en número de población, sino también una provincia que aporta al desarrollo del país sustantivamente y no está siendo recibida. Vos esta semana pediste la entrevista y no te contestaron, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros desde que empezó el gobierno de Milei venimos llevando adelante vastos reclamos, digamos así, en primer lugar de las 1000 obras que estaba ejecutando o financiando el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires y que quedaron absolutamente abandonadas. Es lo primero que empezamos a reclamar, inclusive en muchos casos le pedimos que nos pasen, y que si no las iban a terminar ellos, que nos pasen la jurisdicción y las continuábamos nosotros. Tampoco hemos tenido mucho éxito en ese sentido. Por otro lado, en la medida que se desplegó el gobierno de Milei, nos fueron recortando uno por uno todos los fondos, muchos por ley y otros a través de convenios que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional. Nos fueron cortando los fondos. Nosotros venimos haciendo permanentemente una estimación de cuánto es en términos monetarios, ¿no? En términos de dinero. Es la evaluación actual de esas 1000 obras, más los fondos que se le recortaron a la provincia de Buenos Aires, al día de hoy son casi 13 millones de pesos, que para que se entienda bien es casi un tercio del presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. Esos son los fondos que se le recortaron a la provincia. Nosotros veníamos teniendo de alguna forma algún tipo de vínculo con algún tipo de respuesta con el anterior jefe de gabinete, con el anterior ministro del Interior, pero bueno, apenas juró el nuevo ministro del Interior, que tiene las competencias para trabajar con las provincias. Al otro día, a la mañana, bien temprano, yo ya le mandé una nota formalmente de que quería tener una reunión con él para continuar con el reclamo. Y bueno, lamentablemente no me contestó la nota, no me contestó los llamados y solamente hizo alguna especie de un tuit. de respuesta. Eso te quería preguntar, Carly, ¿cómo te cayó? Un poco eso, no, la verdad que no es un tema personal. Yo en algún momento tuve un vínculo de trabajo con el ministro en la época de la pandemia, que él era vicejefe de gobierno, y teníamos que coordinar y teníamos un vínculo de trabajo, pero esto no es un tema personal. Me parece que responderle así al ministro de gobierno de la principal provincia de la Argentina no es una falta de respeto para mí, sino que es una falta de respeto para los bonaerenses. Ese es el punto. Y máxime que él recientemente ha sido elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Así le responde a quienes lo votaron, a las necesidades de quienes lo votaron. Bueno, qué sé yo, no sé, por eso yo nunca analizo estos temas en términos personales, los analizo en términos concretos, políticos, materiales, institucionales. Pero bueno, es una falta de respeto a los bonaerenses, creo yo, haber hecho eso. Carly, una pregunta. Sé que esta semana vi que algunas de las provincias han iniciado acciones judiciales y alguna con éxito respecto de la obligación del gobierno nacional de sostener las rutas, por ejemplo, porque eso hace a la seguridad de nuestra gente. Era ahí un conjunto de casos donde la provincia asumió, como decías vos antes, las obras que el gobierno nacional no hace. A mí me tocó recorrer casi todas las universidades y la verdad que es asombroso cómo la provincia se hizo cargo de obras que hemos dejado por la mitad, obras que tienen que ver con el aparato científico-tecnológico, que es fundamental. Pero ustedes también iniciaron la vía judicial y ¿qué respuestas están teniendo? Sí, nosotros presentamos 7 demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien tiene que dirimir las disputas que existen entre las provincias y el gobierno nacional, por distintos fondos que se le recortaron a la provincia, el CONIR, los fondos que deberían por ley llegar a la provincia de Buenos Aires por haber mantenido la caja de jubilaciones. Eso es algo que no viene cumpliendo. Es una ley, además, la tiene que cumplir y nos tiene que enviar el dinero. Por el fondo que nosotros usábamos para la compra de patrulleros, material de seguridad, para mejorar los salarios de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, son varios fondos que tienen que ver también con lo ambiental, el fondo de bosques, etcétera. Son varios fondos que estaban por convenio, por ley,
y se le recortaron a las provincias, el fondo de incentivo docente, que se le recortó también a todas las provincias, y bueno, lo presentamos ante la Corte Suprema, lamentablemente todavía no han habido avances de los expedientes en la Corte Suprema, pero nosotros vamos a seguir reclamando lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, independientemente de la expectativa inmediata de resolución, que bueno, uno sabe que cuando presenta ante la Corte Suprema quizá los asuntos lamentablemente se terminan solucionando cuando devienen abstractos. Entonces, Carly, sí. Juan Carlos Junio te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien. Vos decís que le faltan 13 billones, ¿no? Un tercio del presupuesto. Por lo tanto, creo que se impone una pregunta para que vos nos aclares, ¿no? ¿Cómo hacen para sostener el plan de gobierno que ustedes se propusieron en su momento, ¿no? Mira, con mucho esfuerzo, realmente con mucho esfuerzo. La provincia de Buenos Aires, esto para que se tenga claro, porque hay distintos mitos al respecto, es la que menos recursos tiene cuando uno la compara con su población de toda la Argentina, es decir, que tiene el gobierno más pobre, si querés, que tiene menos recursos para mejorar la calidad de vida de su población, y por otro lado es la segunda provincia que menos trabajadores del Estado tiene, o sea que nadie puede señalar a la provincia como que derrocha, como que tiene personal excedente, no, o sea, al revés, digo, en la provincia siguen faltando policías, siguen faltando maestros, siguen faltando médicos, siguen faltando enfermeros, pero bueno, obviamente por una cuestión presupuestaria uno tiene un límite material. Bueno, nosotros seguimos haciendo un esfuerzo muy importante por mantener, por lo menos por mantener todos los programas, no sé si de la misma forma, porque cuando uno tiene menos recursos, tiene que hacer algún tipo de acomodar a la situación de los recursos. No sé, te lo digo con algo que nosotros con dos cosas que veníamos haciendo hasta 2023, cuando gozábamos del apoyo del gobierno nacional con todos estos fondos que después se nos recortaron. Nosotros a cada pibe que terminaba la secundaria, ustedes recordarán el famoso programa Conectar Igualdad, sí. Nosotros lo habíamos establecido en la provincia de Buenos Aires, Conectar Igualdad bonaerense. A cada pibe que terminaba la secundaria le dábamos una computadora para que pueda seguir estudiando, para que la use para trabajar, para divertirse, bueno, porque también es un sacrificio para muchas familias que sus hijos puedan terminar la secundaria en la zona rural. Bueno, entonces era un reconocimiento y un instrumento que le iba a servir a los chicos, a las chicas, para después para su vida profesional, para su vida en los estudios superiores. Y bueno, al quedarnos sin el presupuesto, tuvimos que, no lo dimos de baja el programa, pero lo tuvimos que acotar a aquellos segmentos de la población que tienen más dificultades, lo que se conoce como brecha digital, que son las escuelas especiales, los pibes de las escuelas especiales y de las escuelas rurales. O sea que ahí te obligan a tener que acomodarte una coyuntura distinta, con menos recursos, y ustedes recordarán también el programa de viaje de egresados, nosotros teníamos también, y que más allá de también un reconocimiento para que todos tengan 3-4 días de diversión con sus compañeros cuando terminan la secundaria, porque todos tienen derecho, no solo los que... En la provincia de Buenos Aires uno de cada 4 pibes iba de viaje de egresados. Con este programa empezaron a ir todos de viaje de egresados, por lo menos unos días, a destinos bonaerenses, hermosos. ¿Lo perdimos? ¿Seguimos? Turísticos turísticos de esa forma habían mejorado 3 meses la temporada. Bueno, estamos con un temita en la comunicación, que se va y viene. Carly, no sé si nos estás escuchando. Estamos... Hola. Sí, ahora sí. No te escuchamos la última parte. No, te decía del programa de viaje egresados que nosotros acá dábamos, que no solo era un reconocimiento a los pibes que terminaban la secundaria para que todos puedan viajar, sino que también era, sobre todo, nuestro objetivo principal era fomentar el turismo y las actividades gastronómicas, hoteleras, por fuera de temporada, porque hay distritos, hay municipios cuya principal actividad es la turística, solamente trabajan enero, febrero y marzo, y después no tenía a nadie, entonces con esto aumentábamos. Así que lo que uno tenía que terminar haciendo es acomodarse a los recursos que tiene. Bueno, hace poco fueron los bonaerenses, ¿no? Mar del Plata estaba lleno de chicos y lleno de gente que obviamente turistean y consumen, y bueno, eso ayuda también, ¿no?, a la gente del lugar. Carly, te quería consultar, esta semana estuvimos bastante impactados
por este anuncio que no es anuncio todavía, pero del que se habla mucho, que es el posible acuerdo con los Estados Unidos, y hemos leído cómo esto impacta, lo hemos leído a Augusto Costa, plantear al respecto, también al gobernador, respecto de cómo impacta esto en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias, o es la provincia más productiva y la que tiene una densidad de pymes más importantes. ¿Cómo imaginás vos, por lo menos de lo poco que se ha visto hasta ahora, que podría implicar este acuerdo, que va a impactar esto a partir de ahora en la provincia? Mira, yo escribí una nota ayer que se publicó en Página 2, en el diario Página 12, cuyo título es Peor que el ALCA. Peor que el ALCA. Te digo en general y después te digo alguna cuestión particular, porque yo trabajé mucho tiempo, soy profesor de Economía Internacional hace 25 años. Y compartimos en la Cancillería justamente. Claro, claro. Así que estas son las cosas de las que realmente sé y estudié muchísimo. Como decías vos, la provincia de Buenos Aires es la principal provincia productiva de la Argentina, tiene el 50% de la industria, pero también tiene gran parte de la producción agropecuaria. Respecto de la industria, lo que está señalado en ese comunicado, en realidad no se firmó nada todavía, solamente hay un comunicado, después habrá que firmar algún tipo de acuerdo real por parte de los ejecutivos y después será tratado por el Congreso, que es el camino constitucional que debe seguir cualquier acuerdo internacional. Pero por lo que está marcado ahí, en primer lugar, se le abriría la importación a todos los bienes industriales o a gran parte de los bienes industriales estadounidenses, aproximadamente se le bajarían los aranceles al 70% aproximadamente de los bienes industriales que se importan desde los Estados Unidos. Eso obviamente va a impactar muy negativamente en nuestra producción industrial y por lo tanto, siendo la provincia de Buenos Aires la principal provincia industrial, obviamente el impacto mayor lo va a tener en la provincia, o sea, más cierre de pymes, más desindustrialización, menos empleo, etcétera. Desde el punto, vos dirías, bueno, está bien, pero pueden cerrar las pymes y van a tener oportunidades los sectores exportadores de Argentina. Para nada, porque en ningún punto de este comunicado dice que se van a bajar los aranceles a la producción agropecuaria o que se van a aumentar las cuotas de importación de los productos que produce la provincia de Buenos Aires. O sea que no hay ni oportunidades para la industria, todo lo contrario, solamente amenazas y peligros para la industria y ningún tipo de oportunidad para nuestro sector exportador agropecuario. O sea que cuando uno analiza en términos sectoriales, uno no ve dónde estaría el beneficio. Pero ¿por qué te digo que es peor que el ALCA? Porque en última instancia el ALCA era un acuerdo continental, si querés, eran todos los países de América menos Cuba, en donde se establecía el acceso al mercado recíproco de todos los países. Si uno entraba al ALCA, más allá de que eso tenía, como lo dijimos hasta cansarnos, mucho más amenazas que oportunidades, a lo sumo vos ibas también a poder exportar a los Estados Unidos, a los otros países de América Latina. Este esquema de acuerdos que está llevando ahora bilaterales Estados Unidos se los conoce teóricamente como acuerdos de eje y rayos, en donde el eje es Estados Unidos y que va haciendo acuerdos bilaterales con todos los países, en este caso de América Latina. Se firmaron 4, creo, se comunicaron 4, pero hay otros más en negociación, en donde todos los beneficios se los lleva el eje y las amenazas se los llevan los rayos. O sea que esto es mucho peor inclusive que el ALCA, desde ese punto de vista, porque ni siquiera tenés acceso a los mercados ni de los Estados Unidos ni de los otros países de América Latina. O sea, un desastre total y absoluto. Después seguramente hay cuestiones vinculadas a las patentes, a las inversiones que hay que analizar con detalle, pero cuando se conozca la letra chica. O sea que no hay ninguna oportunidad, yo no le veo nada bueno a este acuerdo, realmente no le veo nada bueno, son todas amenazas sobre nuestros sectores productivos. ¿Podés hacer algún tipo de aproximación respecto del impacto, por ejemplo, en el trabajo? Porque está claro que esto va a golpear justamente en algo que Argentina hace unos años viene sosteniendo, a pesar del deterioro de las condiciones de trabajo, a través del trabajo informal, inclusive viene sosteniendo la tasa de desocupación. ¿Pensás que esto puede impactar fuertemente en el número de desocupados? Sí, por supuesto. Mira, no se puede hacer una estimación, que este también es uno de los problemas. Porque en general, cualquier país serio del mundo, cuando firma este tipo de acuerdos, cuando avanza en la negociación de este tipo de acuerdos, hace, a través de distintas metodologías que hay, un análisis de impacto, en donde vos medís cuáles son los sectores que se van a favorecer, cuáles se van a perjudicar, te estima cuál va a ser el impacto sobre el valor agregado, sobre la
producción, sobre las ventas, sobre el empleo, sobre la calidad del empleo. Hay muchísimas técnicas que permiten estimular impactos. Nosotros lo habíamos hecho en su momento cuando estábamos negociando el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y también se observaba que los impactos eran bastante polémicos para los países del Mercosur en este mismo sentido, ¿no? Pocas oportunidades de exportación a la Unión Europea, pero muchas amenazas de avalancha de importaciones de bienes industriales, de servicios, etcétera. Pero acá no hay ningún tipo de análisis de impacto. Yo ya te lo digo, sin poder cuantificarlo, porque no se conoce en qué partidas se van a bajar los aranceles, cuáles son las normativas que se van a desregular, etcétera. Eso se puede hacer un análisis de impacto cuando esté la letra chica del acuerdo, el detalle fino del acuerdo. Te digo, va a arrasar con toda la industria argentina, y eso va a generar muchísimo desempleo. Ya te lo digo, es así, es inevitable, es realmente inevitable. ¿Y te animás a plantear por qué sectores industriales apoyan, o por lo menos han planteado alguna duda, pero por qué incluso sectores de la UIA, a pesar de que van a ser los damnificados, tienen una mirada optimista? ¿Es una posición ideológica, política, más allá de los intereses económicos? Sí, hay distintos. Estuve viendo un poquito el fin de semana comentarios respecto del acuerdo. También hay algunos sectores que, bueno, la Cámara de Exportadores de la República Argentina, estuve viendo el informe que hizo, que es bastante técnico, pero tampoco creo que de este informe se desprende que haya muchos beneficios para la Argentina. O sea que, no sé, aquellos sectores que deberían representar y defender a la industria y que se expresan de acuerdo a esto, es porque no son sectores que van a defender sus intereses, sino que son sectores que les da lo mismo producir que importar, digamos. Que es muchas veces lo que pasa en Argentina, que muchas veces a los empresarios inclusive prefieren tener una pequeña oficina de importación con pocos empleados, un negocio meramente comercial y de importación, obtener una ganancia a partir de esta actividad, que tener una fábrica, que tener a sus trabajadores produciendo, trabajando, generando empleo y valor agregado para el país. Y bueno, es una histórica discusión sobre las características de la burguesía nacional que ha tenido la Argentina, no sé, me animo a decir, en los últimos 50, 60, 70 años. Tal cual, te agradezco. Que no la comprendo, que realmente no la comprendo, ¿no? Como una representación de la industria argentina no se pone de punta contra este acuerdo, en donde visiblemente no hay ningún beneficio para la Argentina y mucho menos para la industria. Te agradecemos muchísimo, Carly. Sabemos que fue un esfuerzo grande para vos, pero la verdad que nos parecía imprescindible contar con tu opinión. Así que tengas muy buen domingo y abrazo enorme. Chao, Carly. Dale. Muchas gracias, Daniel, Juan Carlos, todo el equipo. Un abrazo grande.